Bien. Entonces, ¿qué pude notar yo? Usted puede tomarlo en la manera de la libertad que usted tiene. ¿Qué pude tomar yo? Que la palabra ángeles es ángelos, para referirse a los mensajeros de Dios. Y si volvemos a Efesios capítulo 4, en el versículo 12, perdón, 12 no es 11. Podemos encontrar que la palabra pastor significa poimen. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Los ángeles, ¿cuál? En la misma regresé a Efesios 4:11, que la palabra pastor en griego es poimen. Y la palabra en Apocalipsis ángeles es ángelos. Entonces, usted cuando profundiza en este estudio, se da cuenta que ángelos son los seres creados por Dios dentro de su reino y que no se refiere a pastor, sino se refiere específicamente a esos servidores que nosotros tenemos a nuestro servicio. Entonces, esta herramienta me ayudó a aclarar un poquito más y a darle más credibilidad a lo que dijo el pastor Frank. Y bueno, no sé si utilizar este ejemplo aquí, pero a mí me pasó algo en la iglesia de Villa Fátima. Me pasó algo en la iglesia de Villa Fátima y fue que en la iglesia de Villa Fátima estábamos orando y en medio de la oración, mientras yo oraba y desautorizaba ciertas cosas que Dios me estaba mostrando en el espíritu, de repente baja un ángel. Y en ese momento de intercesión y que estamos ahí en guerra espiritual, el Espíritu Santo me hizo entender que había bajado el ángel de la iglesia. Y entonces ahí fue donde entendí que aunque en Villa Fátima hay varias iglesias, hay iglesia pentecostal, hay iglesia no sé qué, hay iglesia por aquí. Y entonces ahí entendí cómo verdaderamente la iglesia sí tiene un ángel. Y tiene a ese ángel que supervisa, a ese ángel que está con nosotros como miembro activo de la iglesia. Pero ya este es otro asunto. Entonces, mira cómo también esta herramienta nos ayuda a despejar ciertas dudas que nosotros podamos tener. Recuerde siempre esto. No todo lo que dicen los pastores es 100%, 100% porque verdaderamente lo escudriñaron, lo buscaron, lo extrajeron del texto. Siempre hay que tener cuidado. Le voy a dar otro ejemplo. Muchas veces hemos escuchado que dicen, no sé si usted lo tiene como dicho, pero me disculpa por lo que voy a decir si lo tienes como dicho. Muchas veces hemos escuchado que hay pastores, predicadores que dicen, porque no es la voluntad de Dios que una hoja caiga si no es la voluntad de Dios. Y entonces muchos terminan diciendo esa palabra que se ha repetido en muchos púlpitos y resulta que cuando uno entra a profundizar y buscar dónde dice la Biblia que no es la voluntad de Dios que que una hoja se caiga, sino es la voluntad de Dios, o que la hoja de un árbol se mueva. ¿Dónde se encuentra eso? Cuando usted empieza a buscar esto, se lleva una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque en la Biblia esta frase no aparece. Sorpréndase si usted no sabía. ¿Sabe dónde está escrita
esta expresión está escrita en el libro de Don Quijote de la Mancha. Si usted hace un estudio de lo que yo estoy diciendo, usted se dará de cuenta que es el libro de Don Quijote que lo dice. Entonces, muchas veces nosotros como oyentes, uno, tenemos que ver que lo que nos dicen esté a la luz de la palabra. Dos, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de transmitir un mensaje, que lo que nosotros vamos a transmitir verdaderamente esté en las escrituras. ¿Alguna opinión, hermano Seider? Sí, está bien, le entendí, pero mira cómo podemos nosotros, sí, y así como esas hay muchas palabras que a veces se tienen dentro del púlpito. Entonces son cosas que usted puede de pronto, así como usted dice, Manuel Seider, usted sí, mire que hasta el libro de Don Quijote de la Mancha reconoce la soberanía de Dios. Por ejemplo, usted puede dar la enseñanza de la soberanía de Dios y utilizar de pronto ese libro como referente de cómo mucha gente no desconoce la soberanía de Dios. Mi pastor Mendelssohn, creo que querías decir algo. Ok, bueno, entonces esos son como los cuidados, ¿no? Que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad, porque es que el creyente escucha y el creyente muchas veces no lee y termina repitiendo como nosotros decimos. Bueno, ahí usted, ok, excelente, sí señor. Bueno, avanzamos porque se nos vino el tiempo, vamos a ver qué más tengo aquí en la presentación. Ahí les di ese ejemplo, la importancia de esa herramienta. Y vamos a mirar aquí. Viene la tarea, mire. Bueno, le voy a dejar dos tareitas bastante sencillas. Dice tarea, tomar un tema libre de los que aparecen en la concordancia temática y exponerlo brevemente la próxima clase. Entre paréntesis, temas en los que quieras descubrir o has tenido dudas y las quiera aclarar.
de todos los textos tomar la parte que más te causó impresión y puedes utilizar las herramientas que hemos venido enseñando. ¿Cuál es la idea? Que usted utilice específicamente lo que se ha venido poniendo en sus manos. Para cerrar, todavía me quedan 8 minuticos. Quiero que abra su Biblia en Reina Valera 1960 y vamos a revisar este texto que de pronto tiene que ver un poquito con lo que dice el hermano Ezequiel, que muchas veces se utilizan para maltratar a los predicadores que se ocuparon 100% de la obra del Señor. Vamos a buscar en Reina Valera 1960, Primera de Corintios, y vamos a buscar el versículo 9. ¿Quiere que se lo deje de tarea o lo resolvemos enseguida? Todavía tenemos 8 minuticos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9. No, no. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Sigue leyendo. Bueno, vamos a detenernos ahí y voy a darle una exposición de lo que yo quiero que entendamos. Este texto se ha venido utilizando de una manera inadecuada. Muchas veces se ha dicho, no, porque la Biblia dice, no pondrás bozal a buey que trilla. Y resulta que lo hemos utilizado para nosotros decir que podemos predicar y que nadie nos debe de tapar la boca. Y utilizamos este texto. Yo creo que hay otros textos que se pueden utilizar sin necesidad de manipular la escritura. Entonces, específicamente, cuando un creyente le dice al pastor, no, pastor, es que yo voy a predicar donde yo quiera, porque la palabra dice que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. La pregunta para usted es, ¿ha escuchado usted esto alguna vez? Exactamente, pero sí lo has escuchado usted mucha gente que dice, refiriéndose a que tienen que dejarlo que él haga lo que quiera y predique donde quiera, refiriéndose, no, porque la Biblia dice, no pondrá bolsa de bolquetrí, se refiere aquí al mensaje y resulta que no, no es el contexto correcto. Exactamente. Nazario, la escuchamos.
Ok, mire, yo le voy a poner un ejemplo, ya nos quedan, todavía nos queda, a ver, ya nos quedan 3 minuticos, mire. Nosotros, en mi caso, uno comete muchos errores por desconocimiento y muchos pastores, cuando escuchan eso, quizás le dan la libertad a la persona que no quiere sujetarse. Pero en cuanto a lo que dice la hermana Sara, o sea, la Biblia sí dice cómo es que tiene que ser el siervo de Dios. Y ahí aparecen la primera y segunda carta de Timoteo. Y si no basta con esas dos, pues busquemos a Tito. 3 cartas que dicen cómo debemos ser los servidores de Dios. Entonces, no es el uso correcto de la escritura. Entonces, ahí les dejo como esa perlita en caso tal de que usted es líder y de pronto sea de esas personas, como dice uno, de la costilla del pastor o de los servidores, o quizás eres pastor y te llegan este tipo de personas, ya tienes una manera de poder sentar y se ven acá, hermano, vamos a hablar esto. Usted me dice esto y esto, pero resulta que la escritura no se refiere a esto. La Biblia sí enseña cómo debe ser el siervo de Dios y usted empieza a darle las pautas que le dio Pablo a Timoteo, que también se las dio a quién, a Tito. Bueno, mis amados, este es todo por hoy. Gracias por conectarse. Si usted conoce a alguna de las personas que está llegando a la clase, dígale que no se la pierdan, que están muy buenas. Y en caso tal de que si usted tiene a alguien todavía que quiere ingresar, con todo el gusto lo vamos a recibir para que se gradúe con nosotros el próximo mes de julio del año 2026. Entonces, tiene esa oportunidad. Ya usted tiene como que tiene una idea de qué es de qué se trata esto y verdaderamente usted puede dar el testimonio y decir si verdaderamente vale la pena o no vale la pena. Mire, pensando en este segundo ejemplo, hay un tema que se llama ética ministerial y esa es una materia que sí o sí, con el favor de Dios, si Dios me lo permite, vamos a verla aquí a través de este técnico porque es una de las cosas que verdaderamente como iglesia en Riohacha se necesita y como iglesia Jesucristo a donde Dios nos lleve va a ser muy necesaria. Bueno, mis amados, muchísimas gracias, un abrazo fraternal con mucho cariño, espero que lo que recibieron hoy les sirva, lo pongan en práctica y si les toca predicar estos días ya saben, búsquela y ejercítela. Para entre usted más las use, mayor se enriquece usted en el conocimiento del Señor y mayor va a ser la unción del Espíritu Santo porque vas a estar más cerca del mensaje que Dios quiere dar. Muchas bendiciones y, si Dios permite, hasta el próximo sábado.